No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Prepárense sus asientos porque vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Nada más y nada menos que Valentín Medrano. Valentín, doctor Valentín Medrano, bienvenido, buenos días. Me gustaba más el introito anterior. Muchísimas gracias a Alex Barrio, Máximo, Odette Karina. Gracias. Qué grato honor que ustedes me hacen. Olga Almanzar, de estar aquí. Para mí es un gratísimo honor. Ya estaba esperando en una entrega anterior de No se diga más. Una entrega nocturna. Ajá. Sí, estaba esperando. Estábamos en la anterior casa. Sí, en la casa vieja, como ustedes. Que ahí no lo escuchaba mucha gente, entonces lo traímos donde hay audiencia. Bueno, aquí hay un ambiente diferente, se ve, se nota, se siente un poquito más jovial. Posiblemente usted conecte con un segmento profesional diferente en este horario y por esta plataforma. Claro, una gran plataforma. Bueno, Valentín, tenemos muchos temas de los cuales podemos hablar, pero vamos a arrancar quizás por el que está el que mayor interés genera en este momento, que es el caso Calamar. En el caso Calamar, entendemos que hay una persona cuyo nombre menciona el Ministerio Público. Yo la verdad no he leído el expediente como nuestro amigo Valenzuela, que se leyó esas 2.000 páginas seguidas. Yo no he tenido ese tiempo. Como falta de cliente, doctor Valenzuela, voy a tener que referirlo. Pero en todo caso, bueno, de verdad que hay que tener un gran espacio disponible para leer más de 2.000 páginas, pero en todo caso, yo no he podido leerlo y solamente he leído en redes y en uno que otro medio de comunicación que hacen referencia al actual director de titulación, el amigo Mérido Torres. Y entiendo que él lo ha apoderado a usted para, en todo caso, representarlo en este caso. Cuéntenos cuál es la mención que hacen a Mérido Torres, de qué manera lo están implicando en este caso. Bueno, reiterar las gracias. En el caso de Misael, yo entiendo que lo que ocurre, él es muy acucioso, siempre lo he conocido como una persona que le gusta ver las intríngulis, entonces no se iba a quedar en la superficialidad de ver el proceso hasta lo que nosotros conocemos como proposición fáctica, que no es más que el relato que se hace de los presuntos hechos punibles y la subsunción de ellos en una norma proscriptiva. En español, más entendible. Hay que desayunarse. Sí, ese discurso escrito que se hace donde se dice lo que se hizo y porque eso que se hizo presuntamente define un tipo penal. Entonces, la proposición fáctica llega hasta un punto y después entonces vienen los elementos probatorios que pretenden fundar, que sustentan esa proposición fáctica. Y parece que él lo leyó todo. Tú te podías quedar en las 300 y tantas páginas, no creo que lleguen más de 300 páginas de ese relato situacional. Pero Misael quería ser un poquito escrupuloso en el estudio de eso. Mérido. El doctor Mérido Torres, en el año 2017, fue visitado por una familia de mi comunidad, yo soy de Boca Chica, porque ellos tenían una creencia que estaba a cargo del gobierno de la República Dominicana. Es decir, el gobierno de la República Dominicana, desde el año 1955, cuando se desapropió a unas familias de unos terrenos en la comunidad de Boca Chica, específicamente en lo que ustedes conocen como Caucedo, Punta Caucedo, eran los legítimos propietarios y el gobierno dijo, no, ahí es que va el aeropuerto internacional que vamos a construir en Caucedo. Así dice el decreto, Aeropuerto Internacional en Caucedo. Luego se le llamó Aeropuerto Internacional de las Américas, como lo conocemos ahora, y Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál fue su papel? El papel que hubiese llevado efecto cualquier abogado que tuviera la dicha, en ese momento era una dicha, ¿viste? Sí. De ser contratado. Lo que tú estás diciendo de Misael, Máximo. Misael no tiene trabajo, pero Misael quisiera, y cualquiera quisiera. No, él tiene, fue una chanza. Yo sé que sí, pero yo lo conozco en los tribunales. Cualquiera quisiera tener un caso donde te apoderen de un crédito contra el Estado o contra cualquier particular para tú cobrarlos. Hay muchísimas agencias de cobro compulsivos, claro, que tienen abogados como
como representantes. Más si son 32 millones. No, más si son 400 y tantos millones, porque la gente habla de 32 millones. No, ese es el porciento de lo. Exactamente, claro. Son los honorarios. ¿Cuál fue su participación en eso? Representar a una familia. ¿Cuál fue su labor? Bueno, que protagónicamente, desde el punto de vista procesal, llevó a efecto un procedimiento, lo litigó, porque hay que decir que hay unos elementos que no se mencionan en esa mención, que yo siempre he cuestionado ese tipo de proceder, porque si yo no tengo que ver con un proceso desde el punto de vista imputacional, ¿por qué tú me mencionas? Así es. O sea, tú no tienes que mencionarme a mí. Espérate, lo que pasa es que fulano de tal robó, y entonces, y fulano tal cosa. Pero ven acá, escúchame, yo robé. No, entonces no me menciones. Claro. Yo creo que hay mucha malignidad, por así decirlo, en ese tipo de proceder. Eso ya es habitual. Es habitual. A mí me encantó lo que dijo Máximo. No me voy a ir del tema, porque pretendo retornar solamente para puntualizar, si es que se extiende mucho esta entrevista, pues no sé el tiempo que ustedes tengan disponible para la misma, para yo en algún momento matizar algunos de los conceptos que él emitió y decirle por qué esto para mí es un lawfare. Yo sé que eso no es agradable, y menos a esta hora, pero por qué esto es judicialización de la política, en cierto punto. Pero nos quedamos en Mérido. Mérido llevó a efecto una representación legal, obtuvo una sentencia gananciosa en el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, que le dio ganancia de causa en el año 2019 a principios. ¿Él iba a ser ejecutoria de esa decisión? No, él no la iba a ejecutar. ¿Por qué? Porque los montos que retenía el Tribunal Contencioso Administrativo se parecían más al momento en el que se produjo la desapropiación, que fue en el año 1955, que la capacidad que tiene de adquisición, el poder adquisitivo que tiene el dinero en el día de hoy. Claro. En el año 2019. Por ejemplo, con lo que le iban a pagar a ellos, a una cantidad inmensa de personas, ellos se podían comprar un carrito Honda C50. No, eso era un carro, el Honda C50 es un motor. Dijo que sí él. Entonces, eso es lo que llama preguntas inducidas. Así que te inducen. C50, sí. Así que te inducen, Olga. Te dicen algo, por ejemplo, muchas verdades, algunas verdades, y después te meten por debajo de la mesa un ladrillo mentiroso. Tú aceptaste porque tú estás viendo la cantidad de verdades que anteceden a esa propuesta y después subsecuentes verdades. Ese es el tipo de imputación que se hace aquí en la República Dominicana. Te dicen muchas verdades. Mira, fulano hizo esto. Es verdad, él hizo todo eso. Pero entonces te pasan la parte perniciosa por debajo de la puerta, y entonces después te construyen otras verdades. Al final de cuentas, lo que queda en el medio, ese sustracto, que es el imputacional, tú lo aceptaste de forma inducida. Sí. Bueno, volviendo a Mérido. Eso no tenía importancia, esa parte, eso fui yo, un anuncio. No, pero está bien. Pero fue un anuncio. ¿Qué diferencia hay entre este tema de Mérido, de lo que manejó Mérido en ese caso que usted explica, y lo que se le acusa a Ángel Lockhart, por ejemplo, que es básicamente la misma práctica? Hay varios procesos. En el caso de Mérido no representó a la persona que representó a Ángel Lockhart. Fue una familia que aparentemente dividió sus procuras. Unos apoderaron a Ángel Lockhart y una mínima parte, fíjate que estamos hablando de cerca de 1.500, algo, no recuerdo la suma total, millones de pesos. Y si tú a 1.500 le sacas 400, tú verás que hay 1.000 y tantos del otro lado. Entonces, en los montos incluso, tú puedes ver una diferencia. Aparentemente, lo que dice el Ministerio Público con respecto al licenciado Ángel Lockhart, que es un asunto que tendrán que probar, dice el Ministerio Público que no se le pagó a las familias. Y que también se utilizaron documentos, poderes y eso, que no respondían a la realidad, que no fueron emitidos por las personas que legítimamente tenían los derechos. En el caso de Mérido no se da eso. A mí me gusta hacer la siguiente reflexión, porque oí que Misael dijo que venían 5 personas más.
Ustedes lo escucharon también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible que, o sea, ese compás de espera, ¿por qué? Si tú tienes conocimiento, como dice él tener, como la República Dominicana entera tenía, que el caso Donald, que están interrogando a Donald, que Donald va, que Donald... Y Donald se hizo más famoso, yo creo, honestamente, que fue ministro, en el post-gobierno que durante el ejercicio de su ministerio. Pero todo el mundo entendía que venía. Oye, pero ¿cuál es el momentum? O sea, ¿por qué específicamente un tiempo para llevar efecto esto? 3 años de gobierno, 1 año antes de las elecciones. O sea, ¿por qué específicamente en este periodo? Y lo que tú decías anteriormente, creo que era Misael, que decía que esto va a durar ¿hasta cuándo? Sí. Hasta después de las elecciones. Ujú. Entonces, ¿por qué este se momento? puede conocer el juicio después ¿Por qué este de las momento? elecciones. Entonces, ¿por qué el cuentagotas? ¿Por qué tú sabes que tienes 5 personas más que tienen que ser sometidas y no las sometes? Porque aquí no se quiere, honestamente, no se quiere exprimir el cerebro para razonar y pensar. O sea, tú no estás viendo claro que hay un interés morboso de llevar a efecto las cosas, y yo sé que eso Ay, Dios ni mío, a Mérido no le gustaría que yo diga eso, porque él es de esa gente. Y obviamente ¿De cuál? Mérido es un dirigente del PRM. Claro. Y Funcionario sí, actual. me gustaría que tú vengas con eso del Ministerio Público Independiente. Ven, sí, te estoy esperando. Ya, Ven, dale, va, dale, quiero dale. alguna No pregunta es independiente. Claro que no, pero yo quiero que él me diga, yo quiero que él venga, porque yo lo vi que se cuadró cuando yo dije, es de esa gente, yo vi que se cuadró, digo, ven, Ay, venme. Dios Pero tú eres mío. brujo, tú sabes lo que yo voy a decir. No, yo soy Valentín, el brujo que Valentín, yo no te voy a hablar del Ministerio Público Independiente, te voy a hablar de un término que utilizaste en tu anterior participación cuando hablabas de la politización de la justicia, ¿fue lo que dijiste? El lawfare se llama. El lawfare. ¿Por qué tú dices que este caso responde al lawfare? Mira, Primero explícales lo que es lawfare a nuestra audiencia. Sí. Pero lo vas a hacer después de esta breve pausa y volvemos enseguida. Amigos, estamos con Valentín Medrano en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, Valentín Medrano con nosotros. Valentín, ¿por qué dices que el caso Calamar responde a lo que se denomina lawfare? no es el caso Calamar, es la política de Estado de judicialización de los procesos y de la política, valga la redundancia. La redundancia era necesaria porque la definición de lawfare, que son dos silogismos en inglés que se unieron, law, que significa ley, y warfare, que significa más o menos como guerra. Entonces, lawfare significa más o menos como la guerra judicial. Pero en definitiva, en español, para nosotros los latinos, lawfare no es más que la judicialización de la política, es la persecución política a través de los aparatos judiciales. Por ejemplo, ¿qué tú buscas con el lawfare? Minar la oposición. El mejor ejemplo de lawfare reciente se dio en Nicaragua. Se ha dado también en tu país, que es mi país. Yo no sé si tú sabías, yo soy medio venezolano. No me digas eso, Valentín. No me digas eso. Todo haría sentido. Pero el mejor ejemplo de lawfare reciente se dio en Nicaragua, donde el presidente de Nicaragua apresó a toda la oposición política prácticamente. Ya no tenía contrincante. Lawfare es la persecución con el fin de disminuir la oposición política o hacerla desaparecer, utilizando como excusa una situación desde el punto de vista judicial, como por ejemplo la lucha contra la corrupción. Esa es la lucha contra la corrupción. Vamos a luchar contra la corrupción. Por Dios, Excusa. Valentín, yo pensaba que te ibas a yo pensaba que te ibas a hacer un creo poco que un mal más. ejemplo en Nicaragua, realmente. No, yo puse un ejemplo de lawfare. Ah, ok. Te voy a decir cuáles son los 3 elementos de lawfare y a ver si no se da aquí. Si no se da, yo me quito. Vamos a ver, Uno. ¿cuáles son? Primer elemento, buscar un momento específico y propicio que pueda ser el que más daño le pueda hacer a la oposición, tendente a la consecución de la afectación. El tercer elemento lo voy a decir como el segundo porque cumple con 2 fases. Primero, una fase de afectación moral, de disminución moral del contrario político, que se da como una especie de cocina. Tú lo vas cocinando diciendo fulano es ladrón, por ejemplo, o algo así. Sí. Mire, estos son corruptos, para que se cree al estilo Goebbels en la población la idea de que eso es así. Y que sea más fácil llevar a efecto la cocción. Estamos hablando como si fuera cocinando, ¿verdad?
ese mismo elemento, el tercero, cumple con una función luego de justificación de lo que se ha hecho. Ahora vamos al elemento segundo. Tú tienes que buscar como líder en la cabeza de la persecución a una persona que sea incuestionable, una persona que sea un referente para que la persecución tenga una imagen, por así decirlo, pública de justa, correcta e incuestionable. Y según tú, ¿cuál es ese referente? ¿No, doña Miriam Germán? Sí. Doña Miriam Germán. ¿Es Pero- incuestionable? Entonces, oye, aquí se dan todas y cada una, o todos y cada uno de los elementos del lawfare. Ahora bien, es mi criterio. ¿Por qué yo te voy a decir que es lawfare? Te voy a decir, por ejemplo, el caso de Gonzalo, lo que dijo el jovencito ahorita. Aquí en todos los expedientes del Ministerio Público, en todos, lo de presunto acto de corrupción, tú verás que hay violación a la ley 340. Violación a la ley 340. Está en el caso de Alexis Sí, Medina. en todos. En todos. Pero la ley 340 no es punible. Ujú. La ley 340 no te dice un mes de prisión para fulano de tal. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros ese engaño, esa engañifa, ese absurdo y abuso del punto de vista punible lo estemos aplaudiendo? Entonces, los casos que están llevándose en los tribunales es más para alimentar el morbo que para buscar una judicialización y condenas. No. Es más para disminuir políticamente, al contrario. Eso es un plan. O sea que no, por eso digo, no lo que se busca no es condenas, yo- sino moralmente. Es más, eliminar al contrario. si tú buscas, si tú fueras, por ejemplo, Dios mío, qué grave. un especialista en hacer, ¿cómo se llama esto? Dios mío, ahora se me pues, está bien, vamos a construirlo de otra forma. Pero si tú buscas el orden en que han sido presentados los procesos, tú verás qué instituciones de forma específica se han estado maleando, afectando, disminuyendo desde el punto de vista moral. Lo primero que tú hiciste fue afectar al Ministerio Público con el caso de Jean Alain Rodríguez. Pero fíjate que en el Ministerio Público no hay un solo elemento nuevo que no sea doña Miriam Germán. Entonces tú no me puedes decir que el Ministerio Público de ayer no servía con la misma gente. Con la misma gente. No hay un solo elemento nuevo. Entonces, ese engaño que a nosotros nos han vendido, Ministerio Público Independiente. Te voy a decir Ministerio Público Independiente. Ministerio Público Independiente. Doña Miriam dijo hoy o ayer. Ayer. Cuidado, porque después vas a tener que ser como Francisco Javier, que tuvo que recular. No, pero Cuidado. ese Francisco Javier. ¿Ahí? Ese Francisco Javier. Los PLDistas se han demostrado algo, es que son unos cobardes. ¿Qué? Sí, los PLDistas se han demostrado algo ahora mismo, que son unos verdaderos cobardes. Porque dejaron a su gente desde el principio que lo metieran en el ergástula de forma abusiva y se quedaron callados. Ah, no, espérate, que eso es lucha contra corrupción. Nosotros no queremos meternos con la justicia. Y se llevaron a aquel y se llevaron a aquel. Despertaron tarde. Ahora es tarde. Sí, ahora se llevaron a su candidato presidencial que sacó el 38% en las elecciones. No, sacó el PLD, no Gonzalo. Bueno, se le atribuye a Gonzalo, pero su fue el PLD. candidato. Pero hay muchas personas que votaron por el partido Pero y él que era no eran candidato. afín a él. Pero él fue el que sacó los 38% No, porque su no, cara era la fue que el aparecía. partido, fue el partido. Oye, fue él, porque no fue el partido, porque los partidos aliados también votaron. Entonces fue él. Entonces 38% y tú lo tienes sometido hoy. Ah, espérate, ahora sí hay que protestar. ¿Y por qué tú no lo hiciste antes? Si son las mismas, los mismos condimentos. Bueno, pero ese partido tendrá que revisarse porque esa actitud cobarde al final se le cobra. ¿Qué tú prefieres? ¿El Ministerio Público bajo la sombrilla de Miriam Germán y cómo está actuando? ¿O al Ministerio Público bajo la sombrilla de Jean Alain y cómo actuó? ¿Y cuál es la diferencia? Oh, espérate. Ay, que ahí sí hay una madre. diferencia del cielo a la tierra. No hay porque ningún- vamos no, a poner no, los no, puntos sobre la I. No, ponga el punto donde usted quiera. Usted lo puede poner donde usted quiera. Yo no veo ninguna diferencia. Mire, yo conozco al Ministerio Público de toda la vida, porque yo fui abogado de 100 ministerios públicos en el año 2011, cuando ellos exigían su derecho al voto, que se lo quitó el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces yo conozco al Ministerio Público. Usted me puede preguntar de cualquier fiscal. Yo le puedo decir, escúcheme, de cualquier fiscal. No hay ninguna diferencia, salvo la malignidad,
salvo el deseo, la hazaña de afectar, salvo la capacidad de hacer daño en este Ministerio Público con respecto al anterior. O sea que según Valentín Medrano, tú nos autorizas a titular tu entrevista en YouTube. Miriam Germán es igual que Jean Alain Rodríguez. Son diferentes porque son una mujer y un hombre. Yo estoy diciendo, usted me preguntó del Ministerio Público. En acciones. Usted me preguntó del Ministerio Público. El Ministerio Público de Miriam Germán es igual al de Jean Alain. Pero le voy a decir una cosa. No, pero dime si podemos titular así. Sí, es igual, porque le voy a decir una cosa. Es mentira que están sindicando violación a la ley 340. Eso es mentira. No, no es mentira. Entonces, no están mintiendo. No le están engañando al pueblo. No le están diciendo que las cosas son como no son. Entonces no me vengan con ese cuento. O sea, usted me dice a mí, mire, todo esto que se dice aquí en los procesos es cierto. Fulano de tal, perecejo. Es más, usted se va a los montos. Dijeron que Mimilo entregó 2.500 millones de pesos. ¿Ustedes no lo vieron? 3.197. Ni un peso entregado. ¿Qué? Ni un peso, porque ese es el problema, que nosotros vivimos entre mentiras, engañifas y la tomamos. 2.140 millones que dicen que se han devuelto. Pues está bien, si devolvieron 2.140 millones, ve, pídele a los abogados que le toque el 15%, lo que están persiguiendo ahí, que también es una violación a la norma. Tú le preguntas a ellos y le dices, préstame aunque sea 15.000 pesos lo que te ganaste, para que tú veas que no se ha ganado un peso. Valentín Medrano, 10 segundos para decirnos quién es el que se beneficia con todo esto. El gobierno. Porque si yo disminuyo la oposición, ¿quién se...? Digo, espérate. Me hiciste un engaño y me fui de boca. Te dije 10 segundos, acuérdate. El gobierno y otros partidos de oposición. Ay. Ya. Bueno, vamos a tener que invitar a Valentín para la próxima semana. Gracias, Valentín. No es de que eso. Amigos, no se diga más. Valentín Medrano, en No se diga más, a través de Top Latina 101.7. Hasta mañana. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.